buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver qué son los monomios. Los monomios son un tipo de expresión algebraica que tienen unas características especiales, particularmente es que tiene solamente un término, es decir, una expresión algebraica de un solo término, que vamos a ver también lo que es eso de término, ¿vale? En el vídeo. Y bien, vamos a ver o a diferenciar qué es un monomio de lo que no es un monomio y cómo identificar monomios que se denominan semejantes. Todo esto es lo que vamos a ver hoy, así que sin mucho más, vamos a ello. Vamos a ver qué son los monomios o qué es un monomio. Y claro, estando en matemáticas, poco tendrá que ver con los monos. Pero bueno, el prefijo mono significa uno. Y como vamos a trabajar o estamos trabajando con expresiones algebraicas, pues la definición de monomio no es más que una expresión algebraica que tiene un solo término. Por ejemplo, este, menos 5x al cubo y. A todo esto es a lo que denominamos términos. Y todos los monomios tienen distintas partes que tenemos que saber diferenciar. La parte de delante que conlleva el número con su signo es lo que denominamos coeficiente. Todo lo que va detrás, es decir, las letras con esos exponentes, es lo que denominamos parte literal. Y luego, la última parte que tenemos que diferenciar de un monomio es lo que denominamos el grado, que no es más que coger los exponentes de las letras correspondientes a la parte literal y sumarlos. Luego, en este caso, podríamos decir que el monomio menos 5x al cubo y tiene como coeficiente menos 5, parte literal x al cubo y es de grado 4, que no es más que la suma de los exponentes de las letras. Recordar que cuando una letra no tiene, o un número no tiene exponente, consideramos que es 1. Veamos varios ejemplos de monomios e identifiquemos sus partes. Consideremos, por ejemplo, el monomio 3x a la quinta, donde en este caso el número 3 sería el coeficiente, la parte literal sería x a la quinta y como no aparece ningún exponente más, ese sería su grado, es decir, 5. Si consideramos ahora el monomio menos 2 al cuadrado b a la quinta, el coeficiente sería menos 2, es decir, el número junto a su signo, todo lo que va detrás sería la parte literal, al cuadrado b a la quinta, y en este caso el grado es la suma de los exponentes, 2 más 5, 7. Si consideramos este monomio, y elevado a 10, vemos que no aparece ningún número delante. Luego en este caso el coeficiente sería 1, ya que el 1 puede multiplicar a cualquier cosa sin variar el resultado. No podemos poner 0 porque si pusiéramos que no tiene coeficiente y que sería 0, sabemos que 0 multiplicado por i a la 10 no daría 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 da como resultado 0. Luego no podríamos ponerlo. En este caso la parte literal sería i elevado a 10 y el grado sería 10. Igualmente todo número también se considera monomio y en este caso no tendría parte literal y diríamos que su grado es 0. Por lo tanto, a este tipo de monomios en particular se le denominan constantes. ¿Y por qué decimos que el grado es 0 o que no tiene parte literal? Porque podríamos considerar 8x elevado a 0, el cual, como sabemos, toda expresión algebraica y todo número está multiplicando a la parte de detrás. Es decir, se puede escribir como 8 por x elevado a 0. Y sabemos por las propiedades de las potencias que x elevado a 0 daría 1. Es decir, que cualquier número elevado a 0 daría 1. Luego en este caso 8 por 1 daría 8. Por lo tanto, la parte literal da igual la que pongamos, en este caso diríamos que no tiene, y el grado sería 0 porque siempre estaríamos elevando esa parte literal a 0. A modo de resumen, lo que podemos decir es que todos los números son monomios que no tienen parte literal y que tienen grado 0. Es importante saber identificar qué expresiones algebraicas van a ser monomios de las que no, ya que hay distintas expresiones algebraicas con un único término que no tienen por qué ser monomios. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que todo monomio o en todo monomio la parte literal solo puede tener exponentes naturales, es decir, números que sean naturales. No pueden tener ni raíces cuadradas ni pueden ser fracciones. En caso contrario, esa expresión algebraica no va a ser un monomio. Vamos a ver varios ejemplos para que entendáis esto mejor. Imaginaros la expresión 5x elevado a menos 1. En este caso es o tiene un único término, pero sin embargo en la parte literal aparece el exponente menos 1, que es un exponente negativo. Es decir, no va a ser un número natural. Por lo tanto, diríamos que esta expresión no es un monomio. Consideramos esta otra expresión, raíz de x. De nuevo es una expresión de un único término, pero que sin embargo tiene una raíz cuadrada. Luego en este caso tampoco va a ser un monomio.
Y por último, si consideramos la expresión menos 3x partido de y, tenemos que aparece una fracción como parte literal. Luego en este caso ni siquiera va a ser tampoco un monomio. Veamos qué son los monomios semejantes. Antes de nada, saber que semejante es que se parece o que tienen algo en común. Por ejemplo, estos dos monitos se parecen y tienen en común la forma, pero sin embargo uno es más grande que el otro. Diríamos que son semejantes, pero no iguales. Con los monomios ocurre lo mismo. Diremos que los monomios son semejantes si son aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, se van a parecer o van a tener algo en común. Por ejemplo, si consideramos el monomio 3xaz y el monomio menos 10xaz, vemos que ambos tienen la misma parte literal, que sería xaz. Luego en este caso diremos que son semejantes. Si ahora consideramos los monomios t al cuadrado y 9t al cubo, vemos que las partes literales son distintas de cada uno. La del primero es t al cuadrado y la del segundo es t al cubo. Es decir, mantienen la letra, pero los exponentes son distintos. Luego en este caso no tienen la misma parte literal y por lo tanto no son semejantes. Por último, si consideramos el monomio 18 al cuadrado b al cubo y el monomio b al cubo al cuadrado, vemos que hay cierta similitud, porque ambos comparten a al cuadrado y b al cubo. Pero en este caso sí son semejantes, y esto se debe a que podemos cambiar el orden de las letras, porque da lo mismo multiplicar a al cuadrado por b al cubo que b al cubo por a al cuadrado. Le podemos dar exactamente la vuelta y intercambiar el orden y no va a alterar el resultado. Recordar que el orden de los factores no altera el producto. Para finalizar, a modo de resumen, para recordar, lo que hemos visto es que el prefijo mono significa 1 y gracias a ello podemos definir un monomio como una expresión algebraica con un solo término, como por ejemplo el monomio menos 5x al cubo y las partes de un monomio son el coeficiente, que es el número que va delante con su signo, la parte literal, que es todo lo que va detrás del número, incluidos letras y exponentes, y que el grado del monomio sería la suma de los exponentes de esas partes literales. Además, todos los números son monomios sin parte literal y de grado 0. Y que un monomio es aquel en la que toda la parte literal, los exponentes son números naturales. No pueden tener raíces ni fracciones. Y en caso contrario, no se va a considerar un monomio. Y esto nos va a permitir identificar lo que son monomios de lo que no. Y luego, que uno o varios monomios se denominan semejantes si tienen la misma parte literal. Bien, ahora que hemos visto ya lo que es un monomio y que lo sabemos identificar muy bien, vamos a completar el siguiente ejercicio que resume un poco todo lo que hemos visto, ¿vale? Simplemente nos dan aquí 5 expresiones algebraicas y tenemos que identificar si son monomios o no lo son y luego indicar, en el caso de que sea monomio, pues cuál es su coeficiente, su parte literal o su grado, es decir, las distintas partes que forman el monomio. En todas de ellas, es decir, en todas las expresiones algebraicas vemos que todas tienen un único término, ¿vale? Recordar que un término no es más que una expresión algebraica que recoge un número con su parte literal, en el caso de que tenga, aunque no lo tenga, y sus símbolos y operaciones, ¿vale? Sus exponentes. Todo esto sería un término, un término, un término, un término, incluso un número independiente, un número solo, también es un término, ¿vale? Lo único que puede que tenga coeficiente, puede que tenga parte literal o puede que no tenga una de ellas, ¿vale? Antes de nada, para que sea un monomio, lo que tenemos que ver es que dicho término, ¿vale? Tiene que tener una parte, en este caso literal, si es que la tiene, pero con exponente natural. Es decir, un exponente natural vamos a considerar que el exponente sea 0 o más grande que 0, ¿vale? Luego en este caso no puede ser ningún número negativo, ninguna fracción, etc. En nuestro caso, la expresión 4x, como el exponente de la x sería como si tuviera un 1, ¿vale? Es un número natural, diremos que sí es un monomio, ¿vale? El coeficiente es el número que tiene delante, que en este caso va a ser 4, junto a su signo, que si el 4 tuviera un signo negativo, pues sería menos 4, ¿vale? La parte literal es todo lo que va detrás del número, es decir, en este caso solamente tendríamos como parte literal x. Y en este caso el grado es la suma de todos los exponentes de la parte literal, ¿vale? Si el número de delante tuviera un exponente, pues se opera, si fuera 4 al cuadrado se pondría 16, luego no se considera ese exponente. Es la suma de los exponentes de la parte literal.
que en este caso, como solamente hay una variable, ¿vale? Es x, pues el grado sería el exponente que tenga, que como el exponente es 1, su grado sería 1, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Tenemos 4 raíz de x. ¿Qué ocurre? Que en este caso, como he dicho, esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, como tiene la parte literal, tiene una raíz, o si fuera una fracción, en ninguno de esos casos se considera que esto sea un monomio. Es un término, pero no se considera monomio. Y si tiene exponente que no sea natural, tampoco. Efectivamente, la raíz de x, ¿vale? Si pasamos el radical a una potencia, se escribiría como x elevado a un medio, ¿vale? Esto lo hemos visto en los vídeos sobre del paso de radical a potencia. Luego, en este caso, el exponente sería una fracción, que sería un medio, que no es un exponente natural, por lo tanto, esta expresión de aquí no es un monomio. El coeficiente en la parte literal y el grado, en este caso, no se deben de calcular, ¿vale? No se deben de calcular porque, al no ser un monomio, no tenemos que identificarlo. Pasamos al siguiente, es decir, tenemos esto de aquí, luego en este caso tenemos que los exponentes de las partes literales son 3 y 4, que son números naturales, luego en este caso va a ser un monomio. El coeficiente, como no aparece nada, es 1, ¿vale? Y además no tiene signo, luego sería 1. Y la parte literal es todas las partes de sus letras con sus exponentes, es decir, lo que tenemos ahí. El monomio como tal, en este caso sería la parte literal. Y el grado, la suma de los exponentes, que en este caso sería 3 más 4, que eso nos da 7. Luego es un monomio de grado 7. En el siguiente ejemplo tenemos que la parte, la parte literal, la parte con letras y exponentes están en el denominador de una fracción. Me baso en lo mismo. Es decir, como va a aparecer en una fracción, esto no va a ser un monomio. Y efectivamente, como ya vimos en el tema también de las potencias, esta x la podemos poner arriba con el exponente cambiado de signo. Es decir, tiene exponente 1. Al pasarlo arriba, esto se puede escribir perfectamente como si fuera 9 y x elevado a menos 1. Luego ese menos 1 también sería un exponente negativo y no es un exponente natural. Luego no se va a considerar monomio. Luego en este caso tampoco debemos de rellenar estas casillas de aquí porque no va a tener ni coeficiente, ni parte literal, ni el grado. Y por último, el número menos 10, ya hemos dicho que todo número es un monomio, luego sí va a ser, cuyo coeficiente, ¿vale? En este caso se va a considerar que es el número menos 10, cuya parte literal, en este caso, va a ser que no tiene, ¿vale? No tendría parte literal, y el grado sí va a ser, en este caso, grado 0, ¿vale? Porque lo que hemos dicho antes, siempre le vamos a poder colocar cualquier parte literal cuyo cuyo exponente sea 0, ¿vale? Luego en este caso se considera que este número o que todo número es un monomio, que es en sí mismo un coeficiente que no tiene parte literal y cuyo grado es 0. Así que nada, con este ejemplo y con esta tabla de resumen, espero que os haya quedado todo mucho más claro y hasta aquí va a quedar el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, me dejáis algún comentario o contactáis conmigo a través de Instagram y sin mucho más, nos vemos en el siguiente.